Muy buenas a todas y todos. Un placer ver todo el mundo aquí. Lo siento por el pequeñito retraso que mi amigo Yorgos necesitaba con un cafecito después de tantas entrevistas en Barcelona y ahí en Portugal. Bueno, voy a intentar hablar poco para dejar un debate con vosotros y también para dejar la palabra sobre todo a Yorgos Mitralias. Grecia constituye un laboratorio de las políticas mortíferas del capitalismo austero. Un laboratorio como lo fue en su tiempo la dictadura chilena de los Chicago Boys, con los resultados que conocemos. Un laboratorio cuyas políticas se están planteando exportar al resto de Europa con el fin de aplicar un neocolonialismo devastador donde no existe más soberanía ni democracia tampoco, todo en nombre de la deuda. Los Chicago Boys, que no pudieron finalizar el trabajo, aún con Reagan y Thatcher, quieren acabar con el estado de bienestar, cerrar el tema para un crecimiento capitalista destructor, pero con intereses y reembolsos en alza para los acreedores. Con la complicidad activa de los gobiernos de la Comisión Europea, del Banco Central Europeo, del Fondo Monetario Internacional, las instituciones financieras que originaron la crisis especulan con las deudas de los estados y exigen el reembolso al precio de una austeridad salvaje. Se ha lanzado una ofensiva brutal contra una serie de derechos económicos y sociales de la mayoría de la población y, más grave aún, contra la democracia en sí misma, empezando por Grecia, donde nació. Por otro lado, Grecia constituye también un laboratorio de respuestas sociales en contra de este pensamiento neoliberal que nos dicen único, sin alternativas. No habría otras soluciones, además de más recortes para pagar esa deuda insostenible. Manifestaciones y resistencias, movimiento yo no pago y ocupaciones de plazas se desarrollan exigiendo el no pago ahí como aquí. Mientras vuelve a la recesión, España constituye también un laboratorio social con las nuevas formas de movilizaciones que conocemos aquí con el movimiento 15M. El nuevo gobierno, heredero del franquismo y ligado al Opus Dei, ha elegido la represión frente a esta respuesta social. Ahora necesitamos que las caceroladas frente a Bankia se oigan no solamente en Madrid o en Barcelona, que se oigan por todo el Estado y más allá de las fronteras regionales como nacionales, que se oigan las caceroladas de Montreal en Canadá, donde los estudiantes luchan contra la subida de tasas universitarias como aquí. Luchemos juntos por una educación gratuita y de calidad ahí como aquí. Hoy tenemos el placer de inaugurar la plataforma auditoria ciudadana de la deuda del país valenciano con la presencia de Yorgos Mitralias de Grecia. Es un fuerte símbolo político que nos enseña el carácter internacionalista de esta lucha. De hecho, la plataforma del país valenciano nació y se desarrolla en el marco de una iniciativa estatal y más allá euro-mediterránea. El pasado 7 de abril, en Bruselas, la plataforma del Estado español participó en el primer encuentro y nacimiento de la red de auditorías ciudadanas de diferentes países. La red internacional Auditoría Ciudadana, International Citizen Audit Network, en inglés, ICANN, por sus siglas, bajo el lema "No debemos, no pagamos", fueron ahí representados 10 países de Europa
Alemania, Reino Unido, Irlanda, Bélgica, Francia, Italia, Polonia, Grecia, Portugal y España, junto con 2 países de África del Norte, Egipto y Túnez. Y Marruecos. En estos países se desarrollan o están a punto de comenzar auditorías ciudadanas de la deuda. En su primer llamamiento, la red ICANN apoya las movilizaciones que se desarrollarán en próximos días en Grecia. Estamos a una semana de las elecciones ahí. Llama también a una movilización de masa en octubre de 2012 por un día de acción en solidaridad con el pueblo griego contra la deuda y la austeridad. Probablemente durante la Semana de Acción Global contra la Deuda, que se celebra anualmente en estas fechas por los movimientos sociales que luchan contra la deuda. Coincidirá también con el 25 aniversario de la muerte de Thomas Sankara, presidente de Burkina Faso, quien apeló a la creación de un frente unido contra la deuda pública. Fue asesinado poco después, el 15 de octubre de 1987, sin duda por su lucha contra el neocolonialismo causado por la deuda pública. Sankara decía: los que quieren explotar África son los mismos que explotan Europa. 25 años más tarde, mientras el sistema de la deuda sigue provocando la usurpación de la soberanía popular y el empobrecimiento de la gran mayoría de la población, en el sur, los pueblos del norte también son víctimas de una crisis de la deuda sin precedentes. Las fracturas se multiplican, norte, sur, centro, periferia, pero la línea real de demarcación se hace entre los que aprovechan del sistema de la deuda y los que lo padecen, entre una oligarquía capitalista que se desplaza de cumbre en cumbres y los pueblos que se hunden en la precariedad. Anular la deuda es una cuestión de justicia social y también económica. Entre 2008 y 2010, sin considerar los importantes desembolsos a cajas de ahorros realizados en 2011, el Estado, y sin hablar del tema de Bankia tampoco, el Estado español ha inyectado más de 10.000 millones de euros para recapitalizar el sector bancario. A eso hay que sumar miles de millones adicionales en avales y garantías. También hay que añadir desde 2009 los recursos públicos transferidos a los bancos por el Banco Central Europeo a un tipo de interés muy barato de 1%. Esto, según el artículo 104 del Tratado de Maastricht y del artículo 123 del Tratado de Lisboa, está prohibido a los estados, que les obliga a pedir dinero a los mercados financieros. Los bancos privados, con todo este dinero público procedente de rescates o del Banco Central Europeo, compran títulos de deuda de estos estados. Negocio muy rentable, sabiendo que el Estado tuvo que incrementar sus emisiones de títulos de deuda, es decir, endeudarse para rescatar a los bancos. Y con el deterioro de las cuentas, los intereses suben para los bancos privados. Y se trata del mayor robo de la historia contemporánea con los ladrones en el poder. Por eso tenemos que pedir cuentas ya y por eso participamos en la iniciativa 15M para llevar a cabo una querella contra Rodrigo Rato, experto en mala gestión que suele dimitir de su cargo antes de crisis, como lo hizo en el Fondo Monetario Internacional en el 2007, justo antes de la crisis que conocemos. La movilización popular es la clave de la solución. Vemos cómo fracasan los presupuestos rescates. Las medicinas de los acreedores de Grecia, la famosa troika, no curan. El primer rescate a los bancos no ayudó al pueblo griego.
ni a su economía y tuvieron que enviar un segundo plan de endeudamiento de 130.000 millones de euros. Resultado, Grecia, nos lo contará Yorgos, atraviesa su quinto año de recesión. Por todos lados, las políticas de austeridad fracasan. Se disparan las deudas públicas y se hunden las economías. Italia suma ya 3 trimestres de recesión, España vuelve otra vez a la recesión y ayer la agencia de calificación Fitch rebajó el rating crediticio de España, aumentando la rentabilidad de la deuda para los acreedores. Fuera de la zona euro, el Reino Unido, Rumania y la República Checa también se encuentran en recesión desde el primer trimestre del año 2012. ¿Quién teme la idea de Tomás Sankara de fomentar un frente de países endeudados y unidos contra el pago de la deuda? ¿De dónde viene la deuda? ¿A quién beneficia? ¿Quiénes son los verdaderos acreedores de la deuda? ¿Por qué no existe ningún registro de los propietarios de títulos de deuda accesible al pueblo? ¿Es legítimo priorizar el pago de la deuda ante cualquier servicio público? ¿Por qué el beneficio de las empresas del IBEX 35 en 2010 representó cerca del doble de los recortes del gobierno Zapatero para 2010-2011? ¿Perjudica los ingresos del Estado si la filial ExxonMobil Spain no paga ningún impuesto aquí en España, como es el caso? ¿Tendría que endeudarse el Estado como consecuencia? ¿Es normal ver a los acreedores recibir más que lo que van a recortar a la población? ¿Os parece legítimo ver el dinero huir, como siempre, prioritariamente a los acreedores financieros, quienes, según los presupuestos 2010, recibirán más en intereses de la deuda que en recortes presupuestarios anunciados? Eso sin tener en cuenta el mortífero recorte de 10.000 millones en educación y en sanidad. Estas son algunas preguntas que la plataforma auditoria ciudadana ya empieza a contestar. Su primera tarea es movilizar, porque sin movilización no habrá victorias. La auditoría, y me queda poco tiempo, pero acabo ya, justito. La auditoría ciudadana de la deuda pública, con el objetivo de anular su parte ilegítima, no es un fin en sí mismo. Debe ser un primer paso hacia un cambio radical de sociedad. Detener los planes de austeridad injustos que ahondan la crisis, instaurar una verdadera justicia fiscal europea y una justa redistribución de la riqueza, prohibir el fraude fiscal, transferir los bancos al sector público bajo control ciudadano, reducir radicalmente el tiempo de trabajo para crear empleos y al mismo tiempo aumentar los salarios y las pensiones, son algunas propuestas urgentes para construir otra Europa ya. Pero de inmediato propongo la adopción de nuestra regla de oro, la que ponga por encima el reembolso de la deuda, el gasto público que permite garantizar los derechos humanos fundamentales irreducibles. Frente a su AAA, austeridad, 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 nuestro AAA, auditoría, anulación, alternativa política. Si la deuda no nos beneficia, ni debemos ni pagamos. Gracias. Bueno, pues ara donem pas al senyor Yorgos Mitralias, que té moltes coses que explicar-nos. Comment salut?